Palma y del doctor José Sola. En breve currículum de los disertantes, Fermín Palma es geólogo por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se especializa en la física marina y sedimentología del marco continental argentino. Específicamente, su labor se centra en la interpretación de líneas sísmicas y batimetría, así como en el análisis de procesos sedimentarios y geomorfológicos en ambientes profundos. Su investigación principal aborda los cañones submarinos, depósitos condorníticos y la dinámica sedimentaria del mar natural. Participó en 11 campañas oceanográficas en el Atlántico Sudoccidental, el pasaje de Drake y el Pacífico. José Isola es geólogo y doctor egresado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en la integración de datos sismológicos con testigos sedimentarios para el estudio de depósitos condorníticos. Actualmente investiga la influencia de las migraciones paleoceanográficas del Pleistoceno tardío en la distribución y composición de los depósitos condorníticos del margen transilvano. Ha participado en 10 campañas oceanográficas, acumulando más de 300 días de pasado. Ambos forman parte del grupo de Geología y Física Lacustre y Marina, de FLAMA, del Instituto de Ciencias Básicas Aplicadas del Militar de Dones. En octubre de 2025 participaron en una campaña internacional de exploración oceanográfica a bordo del buque Falcon, donde contribuyeron al estudio de la morfología y los procesos de talento continental argentino mediante técnicas de estadística marina y cartografías de alta resolución. Bien, les dejo la palabra. Bueno. Muchas gracias, Micaela. Yo antes de arrancar quiero agradecer al Instituto por este espacio que nos brinda al grupo de Geociencias Marinas y Lacustres para poder mostrar lo que uno viene haciendo. Agradecerle a la comisión de charlas, a Luigina, a Micaela, a Juan, que está escuchando de distancia, y a Delfina, que bueno, que se interesaron en nuestro trabajo y nos propusieron ya hace un mes de presentar que es un poco resumen de este trabajo, este resumen de lo que venimos haciendo ya hace varios años en el margen continental argentino. Para empezar, como dijo Micaela, yo me formé en la Universidad Nacional de La Plata, me recibí de geólogo, después hice un doctorado con una beca con ICET-ITEC, una beca cofinanciada acá en la Universidad de Buenos Aires. Me especialicé en la geomorfología de un cañón submarino, que es el cañón Slovet, que está justo en el margen fueguino. A ver, Pablo. Bueno, ya muchos ya conocen de acá, pero estaría en la zona de acá, en la península Mitre, cerca. Y bueno, y actualmente tengo una beca postdoctoral del CONICET. Y esta es la Facultad de Ciencias Naturales para que vean un poco cómo es donde uno estudió. Bueno, de Isola, un poco como esa anatómica. Tengo un CV muy parecido al de Fermín, con la diferencia que yo soy egresado también de acá, de la Universidad de Buenos Aires. Terminé la licenciatura en 2016 y ahí inmediatamente al otro día, literalmente arranqué un doctorado que lo terminé en 2021. Y desde hace ya 11 meses soy investigador de CONICET, con lugar de trabajo en el IGEO. También me especializo en el estudio del ambiente marino profundo y en particular en los depósitos de condorníticos. Bueno, y aprovechando acá el boom de lo que fue el Falcor, el buque que fue estudiando el margen argentino, una partecita, que fue la que hizo viral el Mar de Plata. Nosotros pudimos participar en octubre en otras 2 zonas que le vamos a mostrar de todo el territorio argentino. Pero para empezar la charla esta, queremos siempre, me gusta a mí, bueno, a Pepe también, hacerle una introducción de lo que se conoce y lo que se desconoce de los océanos. Sí, como pueden ver, bueno, el planeta, siempre viene la pregunta, ¿qué es el planeta Tierra o un planeta de agua? Este planeta. Y si uno empieza a hacer los porcentajes, se da cuenta que básicamente la mayor parte es agua. O sea, toda la Tierra está bajo el agua, un 70%, y un 30% es el que está emergido, que son los continentes. Entonces, habiendo tanta superficie por debajo del agua, se desconoce mucho porque no se puede ver. Entonces, para ver cómo es el relieve o qué hay abajo, hay que usar métodos indirectos, que son estos métodos geofísicos, que le vamos a ir mostrando un poco, que es lo que hace este grupo de geología marina, junto a la adquisición de muestras. Entonces, básicamente, el planeta sería un planeta de agua. Acá, para comparar superficies, justamente como está tapado por agua, conocemos mejor la superficie de la Luna o de Marte que la del mismo planeta donde uno vive. En cambio, si fuese un planeta seco, podríamos ver todas las estructuras que hay debajo del agua, por ejemplo, la dorsal mesoatlántica, que es esta que separó América de África, que se ve bastante bien a partir de los datos adquiridos con batimetría.
Batimetría es un método de adquisición para saber el relieve del fondo oceánico, que le vamos a comentar un poquitito. También me gusta hablarles un poco de las profundidades. La profundidad más, el punto más profundo de los océanos es la fosa de las Marianas, que es una zona de subducción, que básicamente llega a 11 kilómetros y medio más o menos, 11.500 metros. Y el centro de la Tierra está a 6.400 kilómetros. Entonces, si uno hace la comparativa entre 6.400 y casi 12 kilómetros, básicamente el punto más profundo es ínfimo en comparación del centro de la Tierra. Todo esto también se conoce por métodos indirectos, como es la composición, que son estas ondas sísmicas. Entonces, bueno, esto es un poco para hablarle de escala y que sepan todo lo que conlleva estudiar el fondo oceánico. Y acá, bueno, Pepe les va a comentar un poco del buque. Bueno, como les adelantó Fermín, un poco la idea o lo que gatilló esta charla fue nuestra participación en una campaña geográfica a bordo del Falcon 2. Así que queríamos comentarles un poco del barco y aprovechar también la oportunidad para contarles más a fondo cómo se estudia el fondo marino y otras actividades que venimos realizando. Sí, bueno, aprovechando también, como les dije, el boom de esto, de que se viralizó, que justamente mucha gente se empezó a interesar en las investigaciones marinas, qué es lo que hace el CONICET, cómo se aplica y las distintas áreas de estudio, geología, la parte de oceanografía y la parte de biología. Bueno, este es el robot, que es el Sebastian, que es como la joya del buque, sería la estrella culona del buque Falcor, que es la que graba en alta resolución las imágenes que ya vieron. Y un poco de anécdota, que el buque se llama así por la historia de Sin Fin. Tenemos el buque, que es el Falcor, que sería un dragón, un perro. Después Daniela va a decir quién que es. Y el chico Sebastián. Y se llama Falcor Chu porque antes hubo otro buque, que era el Falcor, que después fue donado a Italia, al Centro de Investigaciones de Italia. Y este, como juego de palabras, le pusieron Chu, como diciendo también se llama Falcor y también haciendo referencia al número 2. Por eso Falcor Chu. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, el Smith, igual han visto, tiene un canal de YouTube donde va transmitiendo las actividades que realice, principalmente las actividades del Museo de Terror, que va filmando el fondo marino, sacando muestras y más actividades que ustedes saben. Sí, todo esto se graba en vivo, lo pueden ver. Bueno, cuando uno hace el type, la inmersión, va viendo a la par de los investigadores lo que hay en el fondo oceánico. Entonces muchas veces pueden ver la reacción de los investigadores, cómo nos sorprendemos. Bueno, y también un poco lo que se conoce y lo que se desconoce, porque son imágenes únicas que nunca antes fueron vistas, entonces todo es nuevo para uno. Y para... Bueno, y esto, para los que no están muy metidos en el tema del Smith Ocean Institute o SOI, ellos tienen una agenda ya programada, en este caso hasta 2033, quizás un año más ahora desconozco, y la manera en que operan es una organización sin fines de lucro que tiene este barco, que tiene equipado, ahora vamos a ver un poquito mejor, pero con instrumental de última tecnología, y van recorriendo distintos océanos, no contactándose, pero haciendo una postulación abierta para que investigadores propongan temas de investigación y los que el Falcor considere relevantes, de interés, por el motivo que ellos evalúen, les van a dar una plaza de un mes, 30 días, 25 o una cantidad de tiempo para que realicen sus investigaciones. Y todo este proceso lleva cerca de 2 años. En la campaña que les comentamos al principio de la charla con Fermín que participamos, que fue en septiembre de 2025, el proceso arrancó en diciembre del 2023. Entonces es una presentación corta, una especie de abstract de la propuesta. Después, si ya pasa una selección, recién 4 o 5 meses después, el proyecto es una postulación completa y recién para junio, o sea, prácticamente un año después de que uno postula, te dan los resultados, está aprobado o no. Y más de un año después de eso, recién empezó la campaña. Entonces, todo el proceso de la campaña Falcon, que están viendo ahora, fue un proceso largo, que yo cerca de 2 años de postulación, feedback, etc. Sí, como dice Pepe, o sea, no son barcos que vienen de un día para el otro. Esto lleva tiempo. Ya acá la imagen esta es muy visual, de cómo ya está planificado casi 10 años, cómo van a ser las zonas de los buques, dónde va a estar el buque hasta 10 años después. Entonces no es que justo ahora la Argentina trajo un barco. Esto ya estaba planificado hace años y vean los procesos. Llevan casi 2 años, casi 7 meses hasta que te seleccionan y después todo el tiempo logística y todo lo que demanda una vez que uno queda asignado a la campaña.
que básicamente estamos ya en el 2025 con algo que empezó en el 2023. Entonces, vean que estas cosas llevan tiempo, lleva logística y lleva trabajo y lleva que un grupo se haya formado anteriormente, que tenga los recursos y las capacidades para poder, bueno, tener los objetivos de estudio, las hipótesis, qué va a estudiar, cómo lo va a hacer, con qué equipo, con qué tiempo, con qué gente, y todo eso, bueno, es algo que se va haciendo con el tiempo y que no se hace de un mes a otro. Y acá de vuelta a la página, le mostramos bastante la página porque esta institución fomenta mucho la divulgación. Entonces, si uno entra a la página, va a ver que tiene varias solapas, varias ventanas, que uno puede ir viendo las campañas anteriores. Acá, por ejemplo, tenemos la de este año, tenemos que hubo antes por las Islas Georgias, después, bueno, la de Mar del Plata, que hizo muy conocida, también hubo algunas en Uruguay, después hubo la que participamos con Pepe en septiembre, octubre, que es esta, Ecos de dos cañones, o un cuento de dos cañones submarinos, y la que actualmente se lleva a cabo, que está en Uruguay, hoy en día está en Uruguay el buque, y después va a haber otra en diciembre, que está liderada también por el IGEVA, que es, bueno, que básicamente va a ser explorar vida en ambientes de gas. Bueno, y si uno hace clic, también puede ir viendo cómo esto es un videito. Bueno, ahí va. Un videito también. Ustedes pueden hacer clic y ir observando cuáles fueron los objetivos de cada campaña y quiénes participaron. En qué zona fue, bueno, el buque. Siempre también hay un artista a bordo, porque le da mucha promoción, le da mucha importancia a esto de divulgar, tanto como científico o mostrar artistas para representar lo que uno ve. Y estas son las instituciones líderes que ahora Pepe les va a comentar cuáles fueron. Bueno, si en la campaña de septiembre, la institución líder fue el Servicio de Geografía Naval, aunque también tuvo participación de CONICET, Delgado, Mar del Plata, bueno, entre otras. Y, bueno, y ahí tienen los participantes y en este caso fue liderada por el Servicio de Geografía Naval, pero la anterior fue liderada por gente del Museo Argentino de Rivadavia. Y bueno, y acá está la zona de estudio donde estuvimos. Estuvimos, como ven, en esta zona, en la zona de los cañones Bahía Blanca y en la zona de los cañones Almirante Brown, para que tengan una referencia de las zonas de estudio. Y acá un poco de cómo es un buque científico y cómo es un crucero. Muchas veces hay varias comodidades porque uno está las 24 horas del día en el buque, pero estos son buques de investigación que justamente tienen equipos científicos a diferencia de los cruceros que tienen más comodidades para que la gente se divierta. Entonces, bueno, ahora vamos a hablarle un poco del territorio sumergido argentino. Ya les hablamos de casi un 70%, un 71% estaba cubierto por agua. Entonces, si vamos al caso de Argentina, podemos ver que Argentina también es un país más acuático que terrestre. O sea, tenemos zonas, tenemos límites, donde también tenemos distinta soberanía. Hasta la milla 200, que es justamente esta línea entre lo azul oscuro y lo clarito, se llama zona económica exclusiva, que la soberanía es total, es columna de agua, fondo y subsuelo. Subsuelo que puede haber gas y petróleo hay. Y después tenemos lo azul oscuro, que acá la soberanía no es total, sino la columna de agua se consideran aguas internacionales. Entonces, los recursos que hay ahí, como el pesquero, es aguas internacionales. Por eso tenemos toda la problemática de la milla 200 o 201, que los buques vienen a pescar, más que nada los buques españoles, y están en una zona que se llama agujero azul, que es muy rica por una cuestión de cómo las masas transportan los nutrientes, hay mucho alimento y por lo tanto muchos peces que se van a alimentar en esa zona y es la de mayor problemática. Y para ver un poco también el país, vemos que antes cómo se representaba el país y cómo se fue evolucionando. Ya saben los que tuvieron el levantamiento geológico, cómo es la proyección, cómo a partir de la proyección de transformar una esfera en un plano, se pueden ir distorsionando las áreas. En este caso tenemos Argentina con el continente antártico muy chiquito, entonces uno puede no tener dimensión de lo que representa. Después el mapa se actualizó al mapa bicontinental, tenemos América y la Antártida, donde vemos un poco mejor la representación de la Argentina, hasta el mapa final, que se aprobó hace pocos años, que es la Argentina bicontinental, pero con los límites del margen continental argentino.
límite de las 200 millas y el límite exterior. Este límite promedio es 350 millas. Son casi 700 kilómetros de distancia. Y que el IGN es el instituto que se encarga de hacerlos y que se pueden descargar libremente, gratis para las escuelas. Entra a la página y lo descargan. Bueno, acá un poco de los números también, pero básicamente las barras indican que el mayor porcentaje de Argentina es sumergido. Hay 2 Argentinas sumergidas y una continental. Y todo esto es por la cuestión de las 200 millas. Por ejemplo, vean una isla y cómo se hace el radio de 200 millas acá. Con las islas Sandwich pasa lo mismo. Entonces, pequeñas islas te pueden dar mucha soberanía sumergida. Bueno, y ahí tenemos la problemática que tenemos con el Reino Unido y también con la proyección hacia la Antártida. Y también representación en el territorio argentino, en el DNI o en el pasaporte. Los que ya tienen el pasaporte viejo van a ver que la Argentina estaba así. Y después con la actualización vemos la Argentina bicontinental con los límites. Entonces son formas de ir haciéndole ver a la sociedad el país donde uno vive. Las dimensiones para poder protegerlo, administrarlo, cuidarlo. Porque si uno no sabe dónde vive, no sabe cómo cuidarlo. Entonces es importante empezar a darle a la sociedad ese conocimiento. Bueno, Fermín, en esta introducción y lo que les fue contando, les explicó en una primera instancia, lo primero, que el 70% del planeta Tierra está cubierto por agua, y segundo, lo que les dijo es que el conocimiento que tenemos de la superficie terrestre, contando zonas emergidas y sumergidas, es menor incluso al que tenemos de otros planetas del sistema solar. Y esto se debe, obviamente, a que tenemos un obstáculo muy claro, que es atraerse una columna de agua, que puede ser desde decenas de metros, centenas o incluso miles de metros. Bueno, a lo largo de la historia, la gente fue ingeniando, los investigadores o exploradores, para saber a qué profundidad está el fondo marino. Esto es si quieres contarlo, es un sistema... Sí, es un muerto, un peso y una soga, de ahí sale a veces la palabra knots, que era un nudo, o sea, es un metro. Entonces tenían una soga con nudos cada 1 metro y la iban bajando y iban viendo y contando los nudos. Entonces, a partir del conteo de los nudos, podían ver cuántos metros había en el fondo, en ese punto. Obviamente que esto era un sistema muy lento, no era tan preciso, pero era para tener una idea de dónde uno estaba. Si uno cuenta 400 nudos, va a ser 400 metros de profundidad. Pero después estas técnicas se fueron afinando, van a ver cómo la tecnología ayudó mucho a ahorrar tiempo y precisión también, que ahí les va a contar Pepe. Y acá, bueno, antes de que vaya Pepe, es el mapa del fondo oceánico, el primero, que lo hizo Maritar con un artista también. Thyssen era el esposo, que fue en el 1977, que no fue hace mucho. La tectónica de las placas, todo eso se empezó a partir de la década del 60, se empezó a hablar fuerte de eso. Y esto fue el mapa que pudo también contrarrestar que había una dorsal mesoatlántica que justamente ayudó a fomentar esta idea de que los continentes se separaron y que la capa superior del planeta estaba compuesto por placas tectónicas. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, este problema o obstáculo para estudiar el fondo marino es que esencialmente que tenemos una capa de agua que no nos permite verlo. ¿Sí? Marte, la Luna no tienen agua, entonces directamente con luz o ondas electromagnéticas podemos obtener información. Estas ondas, que son muy eficientes para viajar en el aire, se atenúan muy rápidamente en el agua. Por otro lado, las ondas acústicas, por otro lado, se propagan de una manera bastante eficiente en el agua. Entonces, a partir de la década del 70 a los 80 se empezaron a utilizar sonares que generan estas ondas que pueden viajar a través de la columna de agua decenas de kilómetros sin perder su energía, sin disiparse, y volver al buque, y a partir de esas ondas acústicas podemos obtener información, que ahora yo les voy a contar un poco cómo viene decodificada, del fondo marino. Ahí. Sí. Y como regla general, bueno, voy a hacer una introducción muy condensada a los distintos métodos acústicos que utilizamos para mejorar el fondo marino, y la voy a ir llevando desde métodos de alta frecuencia a baja frecuencia. Y como regla general, de forma muy simplificada y elemental, las altas frecuencias nos van a dar una mejor resolución del objeto que queramos estudiar o de la propiedad que queramos ver en desmedro de la profundidad que alcance. ¿Sí? Mientras más alta la frecuencia, más rápido se atenúa la onda, pero tenemos mejor resolución.
Entonces, depende de nuestro objeto de estudio, vamos a ir variando de frecuencia o de la profundidad a la que se encuentra, o incluso si queremos penetrar por debajo, vamos a ir pasando de frecuencias altas a frecuencias bajas, siempre un poco en desmedro de la resolución que vamos a obtener. Entonces, ahora les voy a presentar estos 3 métodos de estudio del fondo marino. Este que los utiliza el Falcor, los utilizamos en la campaña, son métodos preliminares exploratorios, pero que también venimos empleando hace años y años con el Austral, previamente antes con el Deseado, con la flota de CONICET. Voy a arrancar con las frecuencias altas, que son las frecuencias que utilizan los solares batimétricos, y en general utilizan frecuencias altas porque cuando hacemos batimetría no nos interesa penetrar por debajo del fondo. Así que con tirar energía que rebote en el fondo y vuelva, ya nos alcanza. Y también con las frecuencias altas vamos a tener en general una buena resolución. Y cuando hablo de altas frecuencias son cientos o miles de hertz. Todos los solares que les voy a ir presentando tienen un principio básico y bastante intuitivo de funcionamiento, que es la emisión de una onda acústica de sonido o una perturbación que se va a propagar en la columna de agua, va a interactuar con el fondo marino de alguna forma y va a volver al receptor que está en el barco. Bueno, esto se puede hacer de la manera más simple posible, o la original, con la que inició todo, que son con solares monoas. Que como el nombre lo indica, es simplemente emitir un solo pulso en el centro del barco, esperar que vuelva, contar el tiempo que tardó en volver, y si no sabe la velocidad a la que se propaga el sonido en el agua, en ese sector, puede estimar una profundidad. A partir de los 80, los 90, se desarrollaron solares multias que, partiendo del mismo principio, aunque ahora vamos a ver con un par de complejidades extra, emite cientos de haces en forma de abanico y puede relevar, en algunos casos, hasta una faja de 30 kilómetros de ancho. ¿Sí? Eh, bueno, esto es técnico. Bueno, el sonar, el monoas, genera la onda a partir de unos elementos que se llaman cerámicas piezoeléctricas, que lo que tiene interesante, o la piezoelectricidad, es un fenómeno por el cual los materiales cambian su volumen a partir de la inyección de una corriente. Entonces, uno puede emitir una corriente, el material cambia su forma y esa propagación o esa perturbación se propaga en la columna de agua. Uno cuenta el tiempo que tarda en volver y tiene la profundidad del fondo marino. Los solares multidas, por otro lado, como les dije, tiran ondas en un sentido oblicuo. Entonces, lo primero que, cuando yo me hablaron de multidas, dije, ¿cómo recupera la onda que vuelve? Porque si uno tiene una onda en sentido oblicuo, se debería diverger de la dirección del barco. Y lo que hacen es que en realidad trabajan con la componente de la onda que vuelve, la onda que se retrodispersa. Y los solares multidas, en particular, además de contar el tiempo que tarda la onda en volver, estimar la profundidad, también de alguna manera calcula la diferencia de amplitud entre la onda que emiten y que reciben. Entonces pueden tener información sobre la composición del fondo marino. Y esto es un videito de cómo el sonar multidas va barriendo el fondo marino y dándonos información tanto de composición como de profundidad. Este caso que tenemos acá, si alguien quiere acotar algo. Sí, quería agregar que, bueno, observo la diferencia entre esa de los nudos que eran hace unos 200 años con el peso muerto, ahora. Ahora es mucho más fácil, también más seguro porque uno está desde adentro de un laboratorio, de una cabina, y va relevando en alta resolución y acá podemos ver una zona que es el cañón Sloget, un cañón submarino, y vean el antes y el después. Y que esto se hizo con el buque Austral, que es un buque del CONICET, que bueno, que también el CONICET tiene tecnología de punta para poder realizar estos tipos de relevamiento, que bueno, que en el Falcor fue lo más llamativo porque se viralizó, pero que bueno, que el CONICET también tiene sus modelos, su barco para poder hacer ciencia de calidad en el margen argentino. Bueno, y esto es algo equivalente a lo que estaba Fermín del cañón Sloget, pero en el canal Patagón. Y también fueron datos que yo usé o generé y procesé para mi doctorado. Y lo que tenemos en el lado derecho es un mapa batimétrico, es decir, las profundidades de ese área del fondo marino. Y lo que tenemos en el lado derecho es cómo fue variando la amplitud que absorbió y no el fondo marino. Y a partir de eso pudimos definir no solo el relieve del fondo, sino lugares donde haya afloramientos más duros o un sedimento más grueso o cosas por el estilo.
Bueno, hasta ahora nos manejamos siempre en frecuencias relativamente altas, yo decía para sonares batimétricos. Ahora voy a bajar un poco la frecuencia de una forma tal que nos permita penetrar debajo del fondo marino sin que la energía de la onda se pierda por completo. Y en lo que tenemos es lo que llamamos el sub-bottom profiler o un perfilador sísmico de su fondo. Esencialmente, o en algún sentido, funcionaría como un monoas. Tiene varias diferentes técnicas, pero uno puede imaginarse como un as puntual, pero con una frecuencia suficientemente baja y una intensidad suficientemente fuerte para que una parte de la onda, una se refleje y vuelve, va a ser el lecho marino, pero otra se propague, se refracte dentro de las capas del lecho marino y nos dé información de las geometrías de cómo se distribuyen los estratos en el fondo marino. Y esto, junto con los datos batimétricos y de dureza del fondo marino, nos permite ya tener una idea bastante más acabada y completa de la dinámica sedentaria, pero por lo menos de lo que tenemos ahí. Y otra variable extra que podemos decodificar de las ondas de su bottom profiler es también cambios en la polaridad. En general, cuando estamos en el lecho marino, siempre vamos de densidades menores a densidades mayores, entonces la onda pega alguna polaridad específica, pero cuando nos metemos en las capas subsuperficiales, si tenemos una reversión en ese sentido de densidades, vamos a tener la polaridad por otro lado, entonces podemos decodificar aún más información. Y por último, si nos vamos más abajo todavía en las frecuencias, ya en el orden de decenas de hertz, tenemos la sísmica, que esencialmente es una emisión que también cambia, por usar cañones de aire, distintas fuentes, que es una frecuencia suficientemente baja, suficientemente fuerte ya para penetrar cerca de o kilómetros por debajo del lecho marino. Eh, entonces, sintetizando un poco, partiendo siempre del mismo principio, en el principio no, por lo menos de la misma metodología, que es la emisión de ondas de sonido, ondas acústicas, o perturbaciones en la cuna de agua, yendo de frecuencias altas a bajas, podemos hasta tener un detalle de súper alta resolución centimétrico al fondo marino, bajando un poco la frecuencia al orden de 12 kHz o algo por el estilo, podemos mapear la trinchera de las Marianas, que es lo que Fermín les presentaba como ¿cuántos son? Sí. 11, 12 kilómetros. Bueno, el punto más profundo de los océanos. Y si bajamos todavía un poco más la frecuencia, ya podemos penetrar por debajo del fondo marino y obtener información subsuperficial. Y si todavía vamos con frecuencias más bajas y más intensidad, podemos obtener ya imágenes de la estructura por kilómetros por debajo del fondo marino. Y otro equipo que usamos bastante, que ahora les digo por qué lo dejé afuera, porque tiene una vueltita de tuerca extra de la lógica esta de frecuencia, es un correntómetro que se llama Acoustic Doppler Current Profiler, que nos da información de qué velocidad y dirección se desplaza la masa de agua. Y, y lo que hace este equipo es, además de prestar atención en la amplitud y el tiempo que tarda en volver la onda, también estudia el cambio de frecuencia. Y ese cambio de frecuencia entre la onda que emite y la que recibe es de alguna forma función del movimiento relativo entre la embarcación y la partícula. Entonces, a partir del fenómeno de Doppler, él mide en 4 direcciones, calcula direcciones y puede estimar la velocidad a la que se desplaza el fondo marino. Y todos estos equipos que yo les comenté están todos concentrados en el casco del barco. Por ejemplo, si puedo, este grande que está acá es un sonar multigas, tiene esta parte. Esto grande que está acá es el transductor del Sub-Bottom Profiler. Esto es el ASP. Estos son sonares multigas, perdón, monoas. Esto es otro multigas. Entonces, todos estos sistemas, los barcos de última tecnología, que son como el Austral o el Falcon, o cualquier buque oceanográfico, están incrustados en el casco del barco y a medida que el barco se desplaza, si está todo sincronizado, configurado, etc., uno va obteniendo en simultáneo toda esta información del fondo marino. ¿Sí? Entonces nosotros en el Falcon, también lo hacemos en el Austral, relevamos esto, generamos diversos mapas temáticos y en función de eso definíamos, por ejemplo, qué lugar era el más conveniente para realizar los buceos con el ROV, etc. Sí. Bueno, es el buque Austral, que es del CONICET, que fue comprado en el 2014-2015 y que hoy en día también sirve para seguir haciendo las investigaciones científicas y conociendo el territorio sumergido de Argentina.
tanto la parte más superficial, como dijo Pepe, la batimetría, como la subsuperficial. Y también le vamos a agregar que estas campañas siempre son interdisciplinarias, así que le vamos a hablar brevemente de la gente que hace redes para la parte biológica, para el estudio del zoo y fitoplancton, y también un poco la parte oceanográfica, cómo distintos instrumentos van captando distintos tipos de datos. Bueno, esto es el buque en dique seco, donde se le hacen arreglos o se le instalan nuevos equipos. Eh, bueno, acá tenemos, por ejemplo, equipos muestreadores, que además de la parte geofísica de ondas, también tomamos sedimento del fondo, que con este equipo que se llama Gravity Core, que es un tubo metálico, donde adentro se le pone un tubo plástico y tiene un peso, que también se dice chancha, que más o menos son 2.000 kilos, 2 toneladas. Entonces, bueno, esto hinca en el fondo y uno obtiene un testigo, se le dice que es un cilindro, el testigo, de 5, 4 o hasta 7 metros de longitud, dependiendo si penetró más o penetró menos. Y justamente para saber si va a penetrar bien o no, nos basamos en el subbottom, en las sísmicas someras. En este sector, por ejemplo, que está más paralelo a los reflectores, podemos ver que acá va a penetrar más el Gravity Core, porque es sedimentación más tranquila. En cambio acá, que es más de remoción en masa, acá va a penetrar menos el equipo. Entonces, bueno, uno hace un estudio previo de la zona para poder identificar cuál es el mejor lugar para obtener muestra del fondo oceánico. También tenemos, bueno, la batimetría, que es justamente esto que va instalado al casco del buque. Para aguas profundas también se hacen relevamientos más someros, que son batimetrías, ecosondas batimétricas portátiles. Y bueno, y acá vemos un poco lo que hay dentro del tubo metálico dentro del Gravity Core. Son estos tubos plásticos que tenemos el sedimento y que adentro se analiza para distintos fines. Para sedimentología, paleontología, determinar cómo fue evolucionando ese lugar con el paso del tiempo. Por ejemplo, se le hace bioestratigrafía, que es a partir del contenido de los fósiles, de los foraminíferos específicamente, ver cómo fue evolucionando esa zona, las aguas, si eran aguas más cálidas, más frías o más templadas, porque hay distintas especies que viven en determinadas condiciones de temperatura. Entonces, bueno, todo esto queda en el registro geológico, que uno puede ir analizando según la línea de investigación de cada grupo. Acá vemos un poco los muestreadores, cómo se ve el tubo al cortarlo por la mitad, que se le dice media caña. Podemos ver que hay sedimento más fino y otros que hay sedimento más grueso, hasta roca. Estos son los foraminíferos, que también dependiendo su anatomía nos van a decir si son de la columna de agua o del fondo, si son planctónicos o bentónicos. Entonces, bueno, uno va analizando, dependiendo los intereses, los objetivos de la campaña, las distintas líneas. También tenemos la parte de geoquímica. Entonces, bueno, dependiendo, como digo, el objetivo. Bueno, acá tenemos otro video, viene con música, que es el Boscor. La paso porque está con música. Bueno, el Boscor está todo con música, a ver si lo puedo pausar. Bueno, no sé si está en luz, pero el Boscor es una caja que también uno obtiene menos sedimento, pero tiene mayor volumen. Entonces, por ejemplo, para los biólogos le interesa más este tipo de muestreador que el Gravity Core, porque solamente tiene 70 centímetros de profundidad. Para los geólogos nos sirve, pero también nos interesa muchas veces el Gravity Core. Y con respecto al estudio de la columna de agua, a las corrientes oceánicas, tenemos otro equipo científico que es el CTD, que es que es un equipo de sensores que mide también la temperatura, la conductividad, que por ende uno puede tener registro de la salinidad, y también puede medir la fluorescencia. Dependiendo qué sensores le pongas al equipo, te va a medir, te va a hacer un perfil en la columna de agua, a medida que baja el equipo va a ir midiendo, que acá podemos ver cómo se va adquiriendo el dato, hasta la profundidad del fondo oceánico. No siempre se baja hasta el fondo, a veces por una cuestión de seguridad del equipo, se lo deja 20 metros más arriba. Y después tenemos estas botellas, que son las botellas Niskin, que es para tomar agua. Entonces, a partir de la toma de agua, también tenemos la gente de biología que analiza el contenido de partículas, de plancton, de fito, de zoo, y también la parte química, en la que estudia la temperatura, la salinidad del agua. Entonces uno tiene un registro in situ y después tiene la muestra de agua. Son los dos que van a la par, las botellas Niskin y el CTD acá abajo. Entonces, bueno, es otra área más de la investigación que también complementa, como les digo, el barco
sale mucho dinero, mucha logística, entonces siempre se trata de obtener la mayor cantidad de datos posible y con distintas líneas de investigación. Acá también oceanografía, instrumentos bajando. Adelante, voy para. Entonces aquí me va a hacer video, bueno, voy una para atrás. Bueno, este es el ruido del barco también, pero van bajando, eso que es un peso, porque este equipo se lo ancla, se lo deja en el fondo oceánico y tiene un hilo con distintos sensores de turbidez, de temperatura, con una boya naranja arriba. Entonces todo esto queda recto, queda el peso abajo agarrando y la boya arriba tirando para arriba. Entonces todo este hilo te queda recto y te va midiendo en continuo, dependiendo de los días que uno lo deja. Esto se deja muchas veces 1 año o 2 años. Entonces uno tiene un registro bastante completo de cómo va evolucionando la zona, cómo son las corrientes, para dónde van, cuántos sedimentos transportan. Entonces, bueno, a la parte de los oceanógrafos le interesa mucho. Y después tenemos la parte de redes, que es la parte también biológica, que bueno, que a partir de redes se lanza por la popa del buque, por la parte de atrás, y uno puede ir recolectando este material de plancton. Tiene un flujómetro para ver cuánta cantidad de agua ingresa y todo queda acá en los colectores que bueno, después la gente de biología les puede explicar mejor en otra charla, pero yo las introduzco para que sepan que siempre es interdisciplinario. Y acá a ver un poco cómo se ve. A ver. Esto es en el buque real, así que se está todo moviendo. Y ahí con lupa binocular podemos ver, a ver, algunas partículas. Bueno, y después. eh, Bueno, y por último, estas dos capacidades extra, en realidad el rock principalmente es lo que hace el Falcon. Sí, en términos de sonares, muestradores, el Austral, por ejemplo, es equivalente a muchos otros buques oceanográficos, pero lo que tiene este barco es un rock, que habrán visto en el canal de YouTube, que viene equipado con tubitos para sacar, push cord para sacar tubos de sedimento del fondo marino, sensores de todos los colores, botellas para armar muestras de agua. Incluso tiene una especie de radar que puede, se llama sniffer, puede olfatear burbujas de gas. O sea, es un equipo súper complejo y de última tecnología. Yo creo que son estructuras que, bueno, que tienen los brazos todo, que también uno le puede ir agregando sensores o capacidades a este equipo. Es como una base que uno le puede agregar, según su objetivo de estudio, distintos equipos para que te haga mediciones in situ. Y tenemos este, como dice Pepe, el ROV, que justamente se opera desde el buque, porque es operado remotamente, y después tenemos los OV, que son autónomos. Esto se lo baja, tiene una batería, se lo puede dejar 20 días en el agua, navegando muy cerca del fondo oceánico, entonces uno tiene mucha calidad del dato, porque está muy cerca del fondo. En cambio, el buque, al estar tan arriba, muchas veces la resolución es menor. Bueno, son distintos tipos de equipo que también, como digo, depende del objetivo de estudio de cada grupo. Y acá unas mediciones del buque. Por ejemplo, acá vemos unos escapes de gas que encontramos en esta campaña, la de octubre, burbujitas, con sedimento más negro, que es sulfuro, y actividad bacteriana, que es lo blanco, que genera como un microfilm. Y bueno, son cosas que uno va viendo que antes había visto de forma indirecta en la batimetría. Acá estamos viendo en vivo. Bueno, y después curiosidades, la parte biológica, una raya, o sea, siempre, bueno, son los fun facts, los momentos divertidos. Una raya dándole un peso a la cámara, o sea, un signo de pregunta. Bueno, también vimos basura. Todo esto es lo que vimos un poco las filmaciones estas en vivo, que fue en simultáneo con la gente y que también se sorprendió. Basura, una botella, de latitas. Bueno, todo esto está en el mar argentino y es conocimiento que se fue adquiriendo a partir de estas inmersiones. Un guante. Y bueno, y también distintos tipos de organismo y cómo convive con el sustrato. Un sustrato más consolidado va a favorecer a la presencia de organismos que se fijan al sustrato. En cambio, un sustrato más fino va a haber otro tipo de fauna. Entonces, bueno, cómo la sedimentología se relaciona en ese caso con la biología.
Y también este buque Falcor, como les digo, tiene mucha parte de difusión y tenían este programa que se llama Ship to Shore, que es desde el buque, uno contacta, previamente contacta instituciones. Acá, por ejemplo, hubo una con el Departamento de Geología, que bueno, que explica cómo funciona el barco, los equipos, se los muestra en vivo y puede hablar con los investigadores de la campaña. Hubo escuelas, clubes, bueno, y a la facultad acá de Buenos Aires, de La Plata. Así que bueno, ese es un poco el resumen de lo que hacemos, la parte de geología, pero también decir que es interdisciplinario. Y bueno, creo que estamos bien de tiempo, así que dejamos paso a alguna pregunta o algo que capaz no hicimos tanto hincapié, a ver si surge algo. Bueno, entonces, ante todo lo felicito, me parece genial la presentación. Es fundamental en lo mediático que empiece a aparecer la ciencia de la tierra dura, porque la aparición de los estudios geológicos geofísicos es absolutamente una perlita frente al volumen impresionante de datos geológicos que representa no más que la presión osmótica que tienen los biólogos en todas las ciencias, en todas. Hay una proporción, creo que más o menos el 97% de biólogos y 3% de geocientíficos. Así que bueno, es una tarea difícil la de ustedes, pero métanle. Es importante, hay cosas que pueden impactar mucho en el gran público que no tiene idea de los fenómenos biológicos geofísicos. Y una de las cosas mediáticas podría ser que la Tierra, bueno, se llamaría tierra, se llamaría agua. ¿Y por qué no llamarla fuego? Porque a partir de los 600 grados, que toda la Tierra es fuego. Entonces, te da pie para interesar al gran público que tiene idea, capaz que todavía está en el terraplanismo, de que la Tierra fundamentalmente es fuego y que eso es una fuente de energía renovable que nos va a garantizar tener una energía disponible por más de 1.000 millones de años. Así que es interesante que todos esos aspectos que desconoce el gran público, ustedes están ahí ante las cámaras y ven de difusión. Está muy linda la charla. Sí. Adelante. Yo quiero agregar, bueno, como dice Cinco, la importancia de, bueno, de divulgar y mostrarle atractivo a la sociedad lo que uno hace, ver qué lo puede atraer y agarrarse de esto para poder demostrarle otras cosas. Bueno, justamente acá fue lo que más viral se hizo en la ciencia argentina, que fue este buque. Y bueno, la importancia de también acá este ciclo de charlas y hacerlo también, bueno, que quede grabada, porque es forma de ir actualizándose con la tecnología y es lo que ya se vino, así que hay que estar siempre al día. Bueno, y poder también tener más herramientas, que el internet funcione muy bien, que haya un Zoom disponible para que la gente se pueda conectar. Bueno, y son cosas que uno puede empezar a hacer desde su lugar de trabajo para llegar a la sociedad, que es lo que nos paga. Sí, sí, hay grupos de liados de microplásticos. Se que hacen el sedimento, también hacen comedor. Sí, hacen gente liado, si te interesa, bueno, después te puedo pasar un... Pero sí, bueno, siempre hay temas que son más modernos, que es el microplástico, que hay en todos lados, hemos visto, y sí, es una realidad. El microplástico contaminó todo, llegó hasta las altas profundidades. Sacamos una muestra de cañón submarino a 2.000 metros de profundidad, la miro en el microscopio, microplástico. Así que bueno. Otra sugerencia, ese flash de historia tectónica Sí, puede dar la oportunidad para mostrar que el departamento, la genética del grupo o del instituto de IGEMA, la genética es fundadora en lo que hace al cambio de paradigmas en la ciencia de la Tierra. En el año 62 viene la geofísica, y en el año 64 se empieza a enseñar la tectónica de placas, que recién se hace una disciplina en el campo de la geología 20 años después. Es decir,
esa genética que da el nacimiento junto con otras universidades, como la de Lamont o las universidades inglesas, es la base para el cambio de paradigmas. Y este instituto tiene la jerarquía de haber sido uno de los fundadores de ese cambio de paradigma. Es interesante también que cuestión la parte histórica. Agregarle Sí, sí, ahí podés aprovechar esa beta. fue tan fundador que se trajo en el año 70 las teorías fijísticas que la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica la tenían arraigada en un proyecto que se llamaba del manto superior, que era por décadas, que era del 60 al 70. Y la idea era perforar a ver qué pasaba, porque no entendía cómo eran los fenómenos geológicos. Y ese proyecto quedó totalmente desautorizado, desactualizado, por la reunión internacional de la IUGS y la IUGG, ¿sí? Ciencias Geológicas y Geofísicas, que hizo en la Argentina en el año 70. Y ahí se estableció definitivamente el cambio de paradigma. ¿Y por qué se hace en Argentina? Porque había un grupo que era de los 3 o 4 del planeta que estaban trabajando en esa línea. Así que eso es un dato que nos interesa la historia, es importante que también de alguna manera lo cuelen el relato. No, sí está para agregar porque, bueno, o sea, esto se formó por gente que hubo antes. Estamos en un aula que está rodeado de gente que fue importante del departamento, así que bueno, siempre hay que honrar a los que pasaron y mostrarles lo que hicieron, las cosas que se hicieron bien. Así que bueno, es algo para agregar. Bueno, chicos, muchas gracias. Vida en YouTube, porque acá, un directo, así que si me quieren conocer a alguien, va a estar